Buenas tardes, queridos contertulios. Llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo 19 del tiempo ordinario en el ciclo B. Los que les interese un vídeo sobre el Evangelio de esta semana pueden buscar el vídeo Murmuraciones, que lo tienen linkeado aquí arriba, lo tienen linkeado al final de este vídeo, lo tienen en la página, lo pueden buscar en el propio YouTube. Nosotros nos vamos a dedicar, como venimos haciendo desde hace algunas semanas, a la segunda lectura, estas casi diría pequeñas grajeitas, salvo el primero que era el himno, estas pequeñas grajeitas de Carta a los Efesios, pero que nos están dando un verdadero camino para transitar. Y el de hoy tiene un título precioso, hoy se llama Vivid en el amor como Cristo. Entonces, ¿de qué va a hablar la lectura de hoy? Bueno, nos va a hacer tips, pequeños consejitos para vivir en el amor. Y esos tips que va a dar, los vamos a dividir en tres momentos. Miren que es pequeño, pero lo vamos a todavía subdividir en tres momentos. Vamos a decir lo que no entra en el plan del amor, lo que sí entra en el plan del amor y lo más importante, con qué fuerza, con qué fundamento puedo vivir en ese plan. Entonces, tres momentos que va a tener también este vídeo. Lo que no, lo que sí y el fundamento. Claro, ya la semana pasada, ya hemos visto que hace como una trayectoria y ya la semana pasada les había dibujado la imagen de un embudo. ¿Por qué? Porque va empezando con el plan general de Dios en la creación, la anaquefalaiosis, eso es para todos, y después va descendiendo, va entrando en una comunidad que se comporta como una familia y dentro de esa familia apela a tu responsabilidad, a mi responsabilidad. Hoy podríamos decir que nos sentamos cada uno en la boca del embudo y escuchamos esta palabra que va dirigida muy íntimamente a cada uno. Cuidado, esto no es religiosidad individualista, siempre está hablando de la comunidad y veremos cómo luego vuelve a ampliar hacia la comunidad, no hoy sino en las próximas lecturas, pero es muy importante esta apelación a la responsabilidad personal, porque la comunidad no es un abstracto, la comunidad la conformamos estos que hemos sido, como nos dice en la misma carta, hemos sido sellados con el Espíritu. Entonces vamos a empezar por ver un poquitito cuál es la posición del Espíritu, porque esta carta empieza apelando al Espíritu, este fragmento. Entonces vamos a ver cuál es la posición del Espíritu en el conjunto de la carta a los Efesios. Miren, por ejemplo, el capítulo 1, que lo hemos leído, ¿no? Es ese himno, nos va a decir que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después en el mismo capítulo 1 nos va a orar por nosotros, va a decir que nos conceda Dios, el Padre de la Gloria, nos conceda un espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente. Luego sigue avanzando, ¿no? Dice que ahora, esto lo dice en el capítulo 2, tenemos libre acceso al Padre por medio del Espíritu. Miren qué imagen curiosa, tenemos libre acceso al Padre por medio del Espíritu. Luego capítulo 3, que no lo hemos leído, nos va a decir que ahora ha sido revelado este misterio, que estaba oculto, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Luego nos dice que tenemos que conservar la unidad del Espíritu. Ven que el Espíritu aquí está sobrevolando cada uno de los momentos de este trayecto que nos plantea la carta a los Efesios, lo está sobrevolando. Me viene la imagen precisamente cuando Dios instaura su plan para la creación, en el primer instante, esa imagen del Espíritu flotando, ¿no? Del Espíritu sobrevolando. Como si dijéramos, bueno, miren, ni el caos inicial, este caos confuso del versículo 2 del Génesis, ni eso tiene fuerza porque está custodiado desde el inicio por el volar por el soplo que se transformará en un sello personal del Espíritu. Y entonces ahora hay una nueva apelación al Espíritu, pero de una manera muy curiosa, muy íntima, muy creativa,
y muy especial, casi les diría que limítrofe como expresión teológica. Nos dicen, no entristezcáis al Espíritu de Dios. Y uno diría, pero ¿puede Dios entristecerse, ponerse alegre por lo que yo hago? Es decir, es Dios, ¿no? Puede ponerse alegre, entristecerse. Fíjense qué relación paterno-filial que establece aquí. También podría decir, miren muchachos, déjense de hacer lo que hacen porque está todo mal. Están violando este y este mandamiento. Pero no, la apelación no es a cuántos mandamientos estamos violando, sino no entristezcáis al Espíritu. Es una expresión tan paterno-filial, tan hermosa además, ¿no? Es una de las cosas que le decimos a un niño, ¿no? Cuando se porta mal y no hace caso a las normas, y no hace caso a esto, a lo otro, ni siquiera a su propia utilidad, le decimos, bueno, no me pongas triste, me estás poniendo triste. Fíjense qué expresión más curiosa que utiliza aquí. Bueno, ¿qué es lo que lo pone triste al espíritu? Claro, uno piensa ahí en acciones malas, ¿no? Pero ahora viene algo que podemos decir que es la escalada de la violencia humana. En esto que vamos a leer van a reconocer el trayecto, yo diría, cotidiano del mundo y de cada hombre. Del mundo fuera de Dios y también del mundo dentro de Dios, también de la iglesia, también de cada parroquia. Es un trayecto muy bien organizado, muy bien dicho. Tenemos un problemita, los que vamos a misa en España. Los que van en otros países no tienen ese problemita. Y que es que la traducción, la edición más bien, le falta una palabra. Este error se arrastra desde la anterior edición. En griego son 5 términos y la edición trae 4. Y es una lástima porque no se trata de 5 o 4. Si fueran un catálogo de cosas malas, daría lo mismo, 5, 4, 10, porque producimos muchas cosas malas. Pero como se trata de un trayecto y le falta una etapa, es una lástima. Yo lo voy a leer como dice el texto, porque el texto no es la edición litúrgica, el texto es el texto de Carta a los Efesios. Así que voy a leerlo como lo dice. Ustedes pueden corroborar esto que les digo con cualquier traducción seria, Biblia de Jerusalén, Jekyll, Nácar Colunga, en cualquiera, y van a encontrar que hay un trayecto de 5 etapas. Y después termina así, y toda maldad. Pero antes de y toda maldad, hay 5 cosas que ocurren. Y vamos a ver cuáles son esas cosas que ocurren. Dice, desterrad de vosotros. Claro, uno esperaría que sea, no sé, cualquier cosa muy visible. No, la amargura. Desterrad de vosotros la amargura. Miren por dónde empieza. Y claro, cuando te lo pones a pensar, resulta que la violencia humana empieza siempre, invariablemente ahí. Empieza en que miro al mundo con la cara torcida. Me hace acordar esto a la escena de Caín, ¿no? Cuando Caín está enfadado por el asunto este de la ofrenda, que no fue aceptada su ofrenda, pero fue aceptada la de su hermano. Y entonces lo que Dios le señala ahí es, levanta la cabeza, ¿por qué vas con la cabeza agachada? ¿No? Ese run adentro. Todavía no me enfrenté al mundo, todavía no hicimos nada, él y yo, pero la mirada amarga, y fíjense que esto lo vemos todos los días, lo vemos en el mundo, lo vemos también en la iglesia, esta cosa de estar enfadados, porque, no sé, porque el Papa no hace la cosa como a mí me gusta, como a mí me parece que tiene que hacerse, como mi libro dice que tiene que ser, ¿no? Entonces ya me enfado. Desterrad de vosotros toda amargura. Todavía no hice nada, pero empezó un camino. Ahora viene la segunda etapa de ese camino. Si ustedes usan un calentador de gas y se van a duchar, todavía no se abrió la ducha, todavía no se encendió el calentador, pero vamos a mirar que esté el piloto encendido, ¿no? Entonces, para que se encienda este calentador tiene que estar el piloto encendido, porque si no, no se va a encender. Bueno, ahora viene el piloto. No es grave, no es grave porque es un piloto, es una llamita de nada.
pero esa es la que enciende todo. Esa es la palabra que falta en esta traducción, una pena. Dice, desterrad de vosotros la amargura, el thumos, que vendría a ser la rabia. No es todavía ira, no es todavía explosión, es la llamita. La rabia se suele traducir. Está muy bien la idea de la rabia, porque la rabia es algo que ocurre adentro, pero ya se encendió el calentador y ya empezó, está ahí la llamita. La rabia, el thumos. Fíjense que thumos en griego es una palabra difícil de traducir. A veces se traduce como ánimo, a veces se traduce como el carácter. El carácter es algo, claro, que uno lleva consigo, no lo provoca, entonces no es este contexto, porque aquí se está hablando de cosas que yo hago. Pero está bien, ¿vieron cuando decimos a esa gente que tiene mal carácter? Que salta a la de nada, tiene mal carácter. Bueno, en ese sentido, hay una frase de Heráclito, muchos siglos antes que este texto, ¿no? Que dice que es inútil luchar contra el thumos, ¿no? Porque lo que quiere, lo consigue, es inútil luchar contra el thumos. Bueno, él era pagano y creía que era inútil todo, ¿no? Pero nosotros somos gente de esperanza y sabemos que hay un camino, todavía no nos dijo cuál, pero hay un camino por el cual podemos luchar con esto, ¿no? Pero amargura, thumos, rabia. Un documental de los años 50, me parece, casi 60, de Pasolini, que se llama así, La rabia, y muestra una Europa sumida en esta rabia después de la guerra, ¿no? Y en cómo esa rabia va a dar lugar a una explosión, y uno sabe que luego sí, explotó todo, en la década del 60, 70, explotó todo, ¿no? La rabia. Desterrad de vosotros la amargura, el thumos o rabia. Y ahora ya esto explota. Ya nos metimos adentro de la ducha, abrimos el grifo y ya se enciende el calentador. La ira, la orgué. La orgué es la misma palabra que se utiliza en el resto del Antiguo Testamento para hablar del Dios que explota, ¿no? De la ira de Dios. Esa misma palabra es la que usa aquí. Desterrad de vosotros la amargura, la rabia y ahora la ira. Ya se encendió el calentador. Ya cuando se enciende la ira es más difícil, por eso hay que empezar por desterrar la amargura, porque como esto es una escalada, cada vez es más difícil. Tercero, la ira. Y ahora ya, ¿qué pasa cuando se encendió la ira? Y ya se rompe lo más humano de todo, que es el lenguaje. Entonces, gritos, los gritos. Traduce los enfados. Bueno, es que los enfados siguen siendo una cosa de adentro, ¿no? Son los gritos, krauge, gritar. Entonces, fíjense, amargura todavía no dije nada, pero ya hay algo que me circula por ahí. Con la rabia, tampoco todavía necesito decir nada, pero ya hay algo ahí que me escuece por dentro, ¿no? La ira, ya exploto, y ahora los gritos. Ya rompo el diálogo, rompo la palabra. ¿Y en qué termina eso? El último es tan bien buscada la palabrita para el último, ¿no? Dice blasfemia. Blasfemia tiene doble sentido, quiere decir insultos, pero también son los insultos a Dios. De ahí viene nuestra palabra blasfemia, ¿no? Entonces ven, fíjense la escalada no termina solo en el otro, en romperle la cabeza al otro. Es que ya una vez que cedí a la escalada de la violencia, termino en Dios, ¿no? Entonces miren el mal cómo trabaja. Además trabaja, siempre es legítimo, porque los motivos de amargura están ahí, son objetivos, son reales, ¿sí? Pero el problema es si yo cedo a entrar en el camino de la violencia o no. Los motivos son reales. La iglesia no funciona como nos gusta ni como debería funcionar. Funciona más bien, no sabemos ni cómo estamos todavía en pie. El mundo, bueno, todos clamamos por el meteoro más o menos 5 veces por día. Funciona mal, francamente. Pero otra cosa es si yo entro en la escalada de la violencia. Una confusión muy habitual con este texto es creer que habla
que lo contrario de la amargura es una alegría que yo puedo fabricar. Es una confusión con este texto, realmente. Confundir la alegría cristiana con el optimismo y la amargura con el pesimismo. Optimismo y pesimismo son dos posiciones psicológicas, dos cosas que mi mente hace como respuesta a lo que me viene de la realidad. Soy más optimista, soy más pesimista. Hay caracteres más optimistas, bien, lo del vaso medio vacío, el vaso medio lleno, son posiciones psicológicas. De hecho, hacen falta las dos, porque una persona muy optimista olvida el peligro que está ahí afuera, y una persona pesimista no se anima a nada porque hay mucho peligro ahí afuera. Entonces hacen falta que vayan del bracito optimista y pesimista. No está hablando de eso. No está hablando de eso. No está hablando de ponerse la careta de alegre porque así parezco más cristiano. No. Es cierto que hay una, llamémosle entre comillas, cara de redimido, como decía Nietzsche, estos redimidos tienen poca cara de redimidos. Hay una cara de redimido, pero no es una careta. No entristezcáis al espíritu entrando en el camino de la violencia, que es lo que nos sale naturalmente. Eso que nos sale naturalmente, entrar en el camino de la amargura, porque el camino de la amargura abre a más, pero es algo que hago yo, es diferente que el optimismo o el pesimismo, que tiene que ver con percibir lo que me viene de afuera. La amargura, yo decido si entro o no en el camino de la amargura. Es decir, si voy a permitir que eso que está objetivamente mal afuera, si eso me va a modificar el modo como yo voy a responder a este mundo, a esta iglesia, a esta parroquia, a este yo mismo, a este yo mismo también. Esto es entonces lo que no, termina con una apelación muy genérica y toda maldad. Ya después de este camino no hace falta especificar más. El camino en sí es entrar en el camino de la maldad. Ahora viene lo que sí. Sed buenos unos con otros. Es preciosa la expresión, es muy simple. Además, para buenos, hay muchas palabras, como en todos los idiomas, hay varias palabras para decir más o menos lo mismo, ¿no? Pero aquí hay una especie de jueguito de palabras que es intraducible. Porque para buenos aquí utiliza una palabra que es Christos. Incluso en el griego moderno, Christos suena exactamente igual que Christos. Exactamente igual, suena. Se escribe igual que en el griego de aquella época. Hay una sola letra de diferencia con Cristo, que es esa I o E. Sed Christos unos con otros. Y entonces ahí uno se da cuenta que el autor está siendo, podríamos decir así, pícaro para decirnos, ¿no? Porque tenemos que ser realmente como Cristo unos con otros. Y luego lo va a decir sobre el final de la frase, perdonándoos como Dios os perdonó en Cristo. Pero me quedo con eso, sed buenos unos con otros. Buenos unos con otros. Esto es lo contrario del camino de la violencia. Y lo puedo hacer. Puedo ser bueno recíprocamente, uno con el otro. Eso. ¿Y en qué consiste ser bueno? Ahora lo aclara. Comprensivo y perdonando. Eso que hoy lo llamaríamos más empático. Tratar de entender por qué el otro actúa así. Comprensivo y perdonando. Y ahora viene el fundamento de todo esto. O sea, teníamos lo que no, ahora tenemos lo que sí. Ser Christos, ser bueno, ser como Cristo, unos con otros. Y ahora viene el fundamento. Y el fundamento, claro, yo no me siento con fuerzas para hacer esto. Además, el mundo se lo merece. La iglesia se lo merece. El otro se lo merece. Mi propia vida se lo merece. Hacer tanto esfuerzo. Si lo que me sale más naturalmente es esa amargura. Se merece que yo haga el esfuerzo de
no entrar en el camino, de estar muy atento al camino que se inicia con la amargura y no entrar en él. Bueno, sed imitadores de Dios, como hijos queridos. Miren otra vez, la imagen es la de la familia de Dios, no es la del obediente a Dios porque pertenece a su tropa, no es la de la criatura que es distante y tiene miedo de Dios, entonces le obedece porque el otro le va a dar. No, como hijos queridos, hemos entrado en la familia de Dios, el fundamento es ese. Vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. El fundamento de todo, lo que nos da la fuerza, no es ni que el mundo lo merezca, ni que la iglesia lo merezca, ni que la parroquia lo merezca, ni que yo me lo merezca de mí mismo, mi prójimo, sino que Dios me ha manifestado, muriendo por mí, muriendo por el otro, muriendo por este mundo, me ha manifestado el valor que tiene para él. Y como familia de Dios, respeto lo suyo. Yo no le veo tanto ese valor todavía. No tengo esa mirada aguda y penetrante que tiene Dios, pero lo imito. Miren que cuando Jesús nos dice, sed perfectos como es perfecto mi Padre, a uno le tiembla, ¿no?, la realidad. Pero dice, ¿cómo voy a ser perfecto como Dios? O en el Levítico, sed santos porque yo soy santo. Fíjense que cuando Jesús dice sed perfectos, atrás viene que hay que perdonar como el Padre perdona, que hay que hacer salir el sol sobre justos e injustos como hace Dios. ¿Ven que es la misma idea? Sed imitadores de Dios, ese es el fundamento de la vida cristiana. Imitadores de Dios, que no nos va a salir del todo bien, eso seguro, pero imitadores de Dios. Cuando uno piensa en el plan de Dios, ¿no?, en esa anaquefalaiosis de la que habla en el capítulo 1, dice, bueno, a ver, primer día la luz, segundo día, tercer día, cuando llega el séptimo, descansa, y en el octavo podría haber pateado todo y decir, bueno, yo creé todo esto para recapitularlo en mi hijo ya está aquí al lado mío, así que no necesito el resto de la historia. Pero no, resulta que quería que nacieras, quería que entraras en su familia, que yo entrara en su familia. O sea que, miren la paciencia que viene teniendo, ¿no? Dice la epístola de Pedro, la tardanza de Dios juzgarla como paciencia, ¿no? La paciencia que viene teniendo para que nazcas, para que te incorpores a su familia, para que yo me incorpore a su familia. Y él podría haber pateado el tablero al octavo día de la creación. No hacía falta crear más. Ya estaba completito. Ya podía realizar su proyecto de anaquefalaiosis, pero no. Sed imitadores míos. La paciencia, palabra que no menciona aquí, pero sí que ya nos ha aparecido, creo que la semana pasada, la paciencia es, yo diría que el valor que equilibra todos los antivalores que se mencionaron aquí. Sed buenos unos con otros, comprensivos, perdonando, todo eso es la paciencia. Sed imitadores de Dios. E imitadores en ese sentido concreto, aguantar un poquito, dejar pasar tiempo. No dejar que el camino de la violencia se haga dueño de nosotros. Controlar nosotros ese camino de la violencia. Eso conduce de manera natural a la alegría cristiana. No por optimismo, ni por pesimismo, ni por ninguna posición psicológica, sino porque entramos en la dinámica de Dios para lo que nos rodea. Somos realmente como Cristo para los demás. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.